Bien. Yo aquí vamos a hacer un nuevo ejercicio. Este ejercicio va a ser un proyecto, una aplicación de Java. Esta aplicación de Java va a ser la aplicación 05 y se va a llamar paneles. Paneles. Ok. Lo vamos a guardar en la carpeta que nosotros hicimos del curso dentro de Tab, Proyectos, Unidad 1. Sí, lo vamos a ver desde aquí. Y en la clase lo vamos a llamar como paneles. Y le quitamos el PKG. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es una ventana con paneles, ¿sí? Esto fue un punto que yo ya no les mencioné cuando nos metimos al asistente de NetBeans. Pero prácticamente iba a ser un panel donde este panel esté haciendo uso de estos términos. Cuando nosotros nos metemos al apartado de paneles, nosotros nos vamos a ver mucho el tema de los administradores de diseño. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de administradores de diseño, ¿sí? Quiere decir que si, por ejemplo, nos metemos en el tema de abrir un panel, en un momento, espérenme. Sí, bueno, les mencionaba que cuando nosotros abrimos un panel o hacemos o creamos un panel dentro de una ventana, ¿sí? Siempre se genera un layout ya predefinido, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un G-frame, creamos un G-frame, aquí vamos a entender que lo primero que genera ese panel o esa ventana es algo que se le conoce como un border layout. Pero si hacemos un panel que esté dentro de un G-frame, ¿sí? Aquí genera algo que se le conoce como flow layout. ¿Okay? Siempre va a ser así. Siempre que ustedes creen un panel dentro de un G-frame, siempre va a generar algo que se le conoce como flow layout. Pero si es la ventana en sí, siempre va a generar un border layout. Entonces, ¿qué hace el border layout? El border layout va a dividirnos el contexto gráfico en 5 áreas, ¿sí? Aquí es el punto donde yo quiero llegar. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, antes de pasar a esa parte, siempre debemos de saber o siempre se debe de indicar en qué área se adiciona el componente. Aquí es el punto a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, hay un apartado que se llama North, ¿sí? O que es prácticamente la parte norte del panel. Está el otro punto, que es el South. Está el South. Está el East. Y está el West, ¿no? Que es la parte norte, sur, este, oeste y el centro. ¿Okay? Aquí van a tener unas constantes, ¿no? Que tiene el border layout.
porque al final de cuentas border layout es una clase. Aquí es donde yo les hago esa mención de que cuando nosotros agregamos un layout a un panel, nosotros podemos hacer un objeto anónimo, porque al final de cuentas, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es que solamente estamos usando el objeto una vez, no estamos haciendo uso del objeto muchas veces, ¿sí? O bien, podemos nosotros generar una clase o instanciar un objeto de la clase tal, ¿no? Donde podemos utilizar las constantes que nos genera border layout, que en este caso pues vendría a ser el norte, el south, el east, el west y el center. También tiene, por ejemplo, el north de esta forma, tiene el south de esta forma, tiene el east de esta forma, tiene el west de esta forma y tiene el center de esta forma. Esos son prácticamente los dos puntos. ¿Cómo los podemos ocupar? O sea, ya sea que usemos la constante o utilicemos un string, como lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? El flow layout, ¿sí? Es prácticamente colocar componentes al centro del contenedor. Los que han llevado, o los que han usado, o los que han programado en web, ¿no? O los que han hecho, o los que han estado haciendo uso de la hoja de estilos de CSS, se van a dar cuenta que la parte del flow layout es como si ustedes utilizaran un margin 0 auto, ¿no? Que es prácticamente mandar los componentes al centro de la pantalla, o bien utilizar un display flex, ¿no? Donde prácticamente ustedes utilizan un display flex, lo único que van a hacer es que si ustedes ponen algún componente, ¿no? Como por ejemplo el justify content, no sé, el space between, cuando ustedes van agregando un componente, ¿no? Se van a dar cuenta que ese componente cuando llega a topar todo el ancho de la caja, ¿sí? De la caja padre, lo único que hace es que el componente baja, ¿sí? Y se acomoda conforme el componente que ustedes agregaron. En este caso, el flow layout es algo similar. Cuando ustedes van poniendo un componente, ese componente siempre se pone al centro, pero siempre a la parte top de lo que es el panel, ¿sí? Y cuando ese botón o componentes ya ocuparon el espacio suficiente de todo el panel, ¿sí? Lo único que hace es que el componente baja, pero siempre pasándose al centro de ese panel, ¿sí? Eso es el chiste del flow layout. Tenemos también otro punto interesante. Tendremos el punto del grid layout. El grid layout es el uso de grillas, ¿sí? No sé si ustedes en programación básica, fundamentos de programación, uso de los arreglos. Cuando tomamos el punto de los arreglos unidimensionales, ¿no? Que es solamente las puras columnas, o los arreglos bidimensionales, que es las filas y las columnas. En este caso, lo primero que se va a tomar en cuenta en un grid layout es la parte de las filas, cuántas filas vas a querer y cuántas columnas va a ocupar ese componente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el grid layout? Es dividir el contexto gráfico en una malla de n líneas y m columnas, ¿sí? Tenemos otro punto también, que es el punto del card layout. El card layout lo que hace es que coloca los componentes en una pila donde solo está visible un componente. Y tenemos el otro punto que es el grid back layout. Que el grid back layout divide el contexto gráfico en acciones cuyo tamaño es definido por el usuario, que es lo clásico que nosotros hacemos cuando hablamos del asistente de NetBeans. Tomamos un componente, lo arrastramos, lo acomodamos, lo ajustamos en un panel, ¿no? Pero el único problema que genera esto es que nos genera un código basura. Y eso ya lo vieron ustedes, ¿no?
Ahora bien, vamos a ir tocando estos puntos, pero los más clásicos que nosotros vamos a ocupar dentro de los paneles va a ser el uso del border layout, del flow layout y del grid layout. Van a ser esos únicos 3 puntos que a lo largo de todas las sesiones vamos a estar ocupando, ¿sí? No vamos a utilizar el cat layout ni el grid back layout, ¿no? Bueno, al menos el grid back layout aquí no, pero sí, no vamos a utilizar ni el cat layout, ¿no? Siempre van a ser el border layout, el flow layout y el grid layout. Van a ser esos únicos 3 puntos, ¿sí? Van a haber interfaces gráficas, de hecho, voy a tomar en consideración algunos puntos, ¿no? Que a mí me dejaban en exámenes, o algunos puntos en los que a mí me dejaban cuando nos dejaban hacer tareas, ¿no? Ya dentro de esos puntos van a ser esas únicas acciones en las cuales a lo mejor yo les diga, no, pues vamos a hacer alguna actividad, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Ahora bien, vamos a regresarnos al asistente NetBeans. Y aquí va a ser un punto muy interesante. Vamos a nosotros a crear una ventana. En este caso es GFrame. F va a ser igual a new. Y vamos a darle como título a la ventana compatibles. Como no estamos agregando el paquete o importando, ¿sí? De dónde viene GFrame, entonces yo aquí me voy a ir al poquito y aquí le voy a decir, oye, vamos, importa del paquete Swing la clase GFrame. Hay otro punto interesante, que a lo mejor esto yo no sé si lo llegaron a ver más adelante, pero nosotros podemos hacer que podemos tomar el punto de ignorar los imports y agregar el paquete tal cual, ¿no? Pero el único problema es que nos genera más código. Ahora, vamos a hacer que la ventana f.setSize f.setSize de 600 por 500 f.setDefault cross operation gframe.exit on close y f.setVisible. Algo que se me olvidaba aquí era el f.setLocation. Tienen X y tienen Y. Okay. Vamos a compilar esto. Ok. Y bueno, ya está. Entonces vamos a compilar esto. Y pues prácticamente pues tengo esta ventana, ¿no? Que es de este tamaño. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí es, voy a crear un panel, ¿sí? Vamos a crear algo muy interesante antes de meternos a ese tema. Cuando nosotros tocamos el tema de los elementos de un menú en Swing, ¿sí? Yo en un paquete, que es el 04 del chat, habíamos tocado que los menús en Swing pueden tener teclas aceleradoras y esas teclas aceleradoras, ¿no? Dentro de los menús también pueden tener iconos, ¿sí? Entonces, uno de los 3 métodos que vamos a estar utilizando es el setMnemonic, que dentro de este vamos a tener un char, en este caso vendría a ser una letra.
El set mnemonic lo que nos va a definir es la letra que será subrayada en el menú o en la opción de menú. ¿Sí? Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen el menú archivo, ustedes pueden definir en cualquiera de esas letras que una de esas letras esté subrayada, ¿no? Por ejemplo, en la A, que se tendría a ser el archivo, a lo mejor en el menú opciones, que tenga ese apartado, ¿no? De que la O esté subrayada, o en las opciones de menú, por ejemplo, en el salir de la aplicación, salir del programa, que a lo mejor la S sea la S que esté subrayada, ¿no? Ahora bien, también tenemos otro método, que ese método sería el set accelerator. Ese método set accelerator tiene una clase que utiliza como parámetro un keystroke K. Este método va a definir la tecla aceleradora de la opción, que es cuando nosotros utilizamos las famosas teclas, por ejemplo, el control, el alt o el shift, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, van a algún texto de Wikipedia, usan el control C, el control V, el control X, ¿no? Para copiar, cortar y pegar. O bien, que puedan con alguna de esas teclas especiales redefinir el tamaño de las ventanas. O ustedes pueden diseñar eso a su manera. Ahora bien, también tenemos el método más interesante, que es el setIcon. Y el setIcon tiene como parámetros un objeto de la clase ImageIcon que, bueno, lo único que va a hacer esto es que va a definirnos una imagen asociada a la opción de menú. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo aquí, que, por ejemplo, si se dan cuenta, las opciones de menú tienen, por ejemplo, las teclas aceleradoras, ¿sí? Que es el Control-Shift-N, pero también del lado izquierdo tienen un icono. Ese icono, dándoles ahora sí como que la importancia de que ustedes tienen que darles un tamaño antes de agregar las imágenes como iconos al programa. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes, por ejemplo, tienen una imagen que mide, no sé, 1200 por 500 píxeles, pues obviamente no nos va a caber aquí, ¿no? La imagen va a ser extremadamente grande y obviamente pues se va a hacer un relajo. Entonces, ustedes deben de definir una imagen, no sé, con un tamaño de, por ejemplo, de 24 píxeles, 32 píxeles a lo mucho, para que ese icono pueda verse de esta manera. ¿Sí? Al igual que cuando vayamos a ver el tema de las imágenes, nosotros vamos a poder redefinir a lo mejor el tamaño de la imagen cuando, por ejemplo, abramos la ventana, tengamos la ventana en cierto tamaño, ¿no? Pero pues también ustedes pueden redefinir el tamaño de la imagen usando otras opciones, ¿sí? Ahora bien, dentro de Keystroke, que es el punto que les acabo de mencionar acá, yo les había mencionado que sí, va a representarnos una extracción de una tecla del teclado, ¿sí? Entonces, dentro de Keystroke existe un método llamado getKeystroke. Y fíjense que va a tener algo muy interesante. Va a tener una clase llamada character, que es prácticamente como si nos definiéramos como un char, ¿sí? Y un entero, que en este caso va a ser un modificador. ¿Qué va a pasar con esto? Que nos va a devolver un keystroke asociado al carácter C y sus modificadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos un modificador control, por ejemplo, X, nosotros podemos programar que esa opción haga que en vez de cortar, pueda, no sé, abrir una ventana, pueda cerrar una ventana. O sea, ustedes esa parte de los modificadores o de las teclas aceleradoras, ustedes se las pueden programar. O sea, no van a tener tanto problema en eso. Eso sí,
como Windows o la mayor parte de sistemas operativos tienen predefinidas que el control C, control X, control V tengan el cortar, copiar y pegar, ustedes se lo pueden deshabilitar, de otra manera, ¿sí? Y ustedes pueden redefinir que esas teclas aceleradores hagan otras cosas, ¿sí? Ahora bien, hay unas constantes. Hay unas constantes dentro de esos modificadores. Como puede ser que dentro de la clase input event, en este caso pues vendría a ser la clase, tengamos nosotros como como constantes el shift mask, tengamos por ejemplo el control mask, tengamos también por ejemplo el metamask, por ejemplo tengamos también el alt mask, tengamos también por ejemplo el alt graph, ¿no? Que ese prácticamente pues vendrían a ser sus modificadores, ¿no? Ahora, vamos a tocar el otro punto que en este caso pues vendría a ser el image icon. El image icon. Lo que va a hacer image icon es que va a dibujar un icono desde una imagen de tipo GIF, de una imagen tipo JPG o una imagen PNG, ¿sí? Aquí hay un punto muy interesante. Es que cuando nosotros vayamos a cargar alguna imagen, y esto se los pongo también como para hacer orden de limpieza dentro de un proyecto en Java. Todo archivo, toda imagen, ¿sí? Que a final de cuentas esa imagen puede convertirse en icono, no ustedes convertir la imagen en icono, deben de que las carpetas tengan un punto en específico. Por ejemplo, si van a cargar imágenes, deben de crear una carpeta específicamente para las imágenes. Si van a crear archivos, no importa si sean .txt o la extensión que ustedes quieran llamar, tengan una carpeta en específico. Si van a tener imágenes y archivos a la vez, les recomiendo que esas carpetas queden por separado para que tengan un orden. Ahora, el punto de las imágenes es que tengan nombres relacionados a lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? O bien que si ustedes van a hacer un programa donde van a estar ocupando esas imágenes constantemente o donde tengan una secuencia esas imágenes, ¿no? Pues hagan, como les acabo de decir, una secuencia, ¿no? Donde esas imágenes, por ejemplo, digan, no, pues IMG 001, IMG 002, IMG 003, que a lo mejor ocupen esa imagen o tengan 10 imágenes, ¿no? Y que a lo mejor digan, no, pues la imagen 5 es tal, la imagen 8 es tal, la imagen 1 es tal, ¿no? O sea, que tengan una secuencia, ¿sí? O como les dije hace un momento, que las imágenes tengan un nombre relacionado a lo que están haciendo, ¿sí? Ahora, esas imágenes, ¿sí? Para que puedan ser cargadas por por un YAR, que es prácticamente que todos los proyectos los hemos estado haciendo en un YAR, estas deben de estar dentro del mismo archivo YAR, ¿sí? Cuando ustedes compilan un programa, ¿sí? Lo que hace NetBeans es, bueno, compilas el programa, mandas una carpeta llamada build y dentro de build hay una carpeta llamada clases. Dentro de esas carpetas clases hay carpetas, por ejemplo, que en este caso vienen a sus paquetes, pero ahí en esa carpeta debe de estar la carpeta de las imágenes, de los archivos. ¿Por qué? Porque si esas carpetas no existen, su programa no va a correr y simplemente les va a dar. Lo único que yo no recuerdo aquí es si el mismo programa, que es el uso de AND,
cargue las carpetas de forma automática, o nosotros como programadores buscar una solución y cada que se cree un jar, nosotros mover las carpetas de forma, bueno, no tan manual, no, pero sí de forma pues automática, ¿no? Ahora, nosotros aquí tenemos dentro de un image icon, pero las clases, sí, que eso es lo que vamos a ver más adelante, tienen un método llamado getResource. No sé si a lo mejor a alguno de ustedes se les haga conocido ese método, pero lo único que hace getResource es que busca dentro de los directorios del archivo jar, regresando un objeto asociado al archivo, que en este caso vendría a ser un recurso. ¿Qué quiere decir el getResource? El getResource lo único que va a hacer es, ok, yo solamente me voy a enfocar dentro de mi programa, que en este caso vendría a ser el proyecto en sí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Que esta te va a mandar una ruta absoluta, ¿sí? Que aquí es el punto que yo quise llegar. Nosotros tenemos ese punto de las rutas relativas y rutas absolutas. ¿Ok? Ahora quiero que me digan ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una ruta relativa y una ruta absoluta? Muchachos, la ruta relativa, por ejemplo, es la de tu PC. Explícate con esa parte de que, por ejemplo, la de tu PC dependerá de un sistema de referencia. Ok. Hagan, por ejemplo, traten de darle explicación como si se lo estuvieran dando a un niño chiquito de 10 años, que viene con ustedes y le dicen, oigan, yo escucho mucho, por ejemplo, rutas relativas, rutas absolutas, pero yo no tengo ni idea de qué es eso. Entonces, traten de explicárselo a un niño de 10 años, pero con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué sería para ustedes una ruta absoluta? ¿Qué sería para ustedes una ruta relativa? Ok, prácticamente la ruta relativa es algo que menciona el compañero Adrián. Por ejemplo, la ruta relativa vendría a ser un apartado, por ejemplo, que yo en algún punto del programa les diga, pues vamos a meternos a imágenes y dentro de imágenes vamos a sacar la imagen img-001.png. Esto sería una ruta relativa. ¿Por qué? Porque simplemente estamos tomando una parte de la ruta y pasársela a una ruta absoluta, que en este caso vendría a ser ya sea lo que mencionó el compañero, por ejemplo facebook.com, que prácticamente facebook.com vendría a ser la carpeta completa donde está nuestro proyecto, ¿sí? O bien, algo que menciona el compañero que vendría a ser, por ejemplo, que dentro del disco local C haya una carpeta que se llama downloads y dentro de la carpeta downloads llega una carpeta llamada imágenes y dentro de imágenes tenga el img-001.png. Prácticamente dentro de programación vamos a utilizar mucho este apartado de las rutas relativas. ¿Por qué? Porque es la parte donde nosotros mandamos a llamar a nuestros archivos dentro de un jar. Pero en el transcurso de esto, voy a hacer algo de forma muy interactiva. Voy a pedirles ahorita que cuando nosotros hagamos ese punto de las rutas relativas, perdón, de agregar el icono dentro de nuestro programa, quiero que vean qué cambios puede tener. Si esto nos puede generar un error o no al hacer uso del método getResource. ¿Ok? Que es el punto donde vamos a ir para allá. Ahora bien, ya que tenemos ese punto, voy a regresarme a mi NetBeans, ¿no? Y aquí voy a crear un programa, ¿sí? Un panel,
que este panel se va a llamar barra con imágenes. Ahora bien, barra con imágenes, ¿sí? Va a ser el menú, ¿sí? Va a ser un Gmenú bar. Ya habíamos programado nosotros una barra de menú anteriormente, ¿sí? Pero vamos a meterle pues otro punto pues muy interesante, que sería el punto del icono. Entonces, vamos a agregar nuestra clase de Gmenú bar. ¿Okay? Y dentro de Gmenú bar vamos a crear un constructor barra con imágenes. Y dentro de este constructor vamos a agregar un método llamado addMenú. Y lo vamos a crear. Ok. Dentro del addMenú, ¿sí? Vamos a generar algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a generar un Gmenú, ¿sí? Que este Gmenú lo vamos a llamar archivo, ¿sí? Tomando algo muy similar al ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Gmenú archivo va a ser igual a new Gmenú, ¿sí? Y a este lo vamos a llamar archivo. Ahora bien, al archivo vamos a meterle un mnemónico. En este caso vamos a utilizar el método ya que ya habíamos mencionado anteriormente, setMnemonic. Y vamos a agregarle... bueno, no sé si se dieron cuenta aquí que el mnemónico puede tener dos tipos de parámetro, ya sea un entero o ya sea un carácter. Ahora bien, no sé si alguien de ustedes se ha metido a ver el uso de del código ASCII, ¿no? En este caso vendría a ser la tabla ASCII de esta página. Les paso la página. Pero bueno, a lo que se refiere con el entero es que nosotros, por ejemplo, si vamos a utilizar algún carácter, nosotros tengamos que darle el número que nos genera esa letra. Por ejemplo, si estamos hablando de archivo, nosotros tenemos que pasarle ese 65 al entero que tenemos aquí. Entero. ¿Ok? O bien pasarle un carácter. En este caso debe ser A. ¿Okay? Las dos formas. Y vamos a añadírselo a la barra con imágenes. Ahora, voy a regresarme a los paneles. Ok. Y voy a añadir esa barra con imágenes a mi proyecto. Barra barra con imágenes y ya está. Espera un momento. Bien. Ahora vamos a añadirlo al panel, que en este caso sería f.setLugar, y en este caso sería barra. ¿Okay? Es setLugar. Entonces vamos a hacer un clean and build y lo vamos a compilar. Entonces, si se dieron cuenta, aquí está nuestro panel.
Y si se dieron cuenta, la barra de menú tiene un mnemónico, que en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, que es esta parte de que tiene subrayado la letra A. Ahora, si por ejemplo yo me baso aquí a decir, bueno, la letra mayúscula es 65, entonces esa es la que yo le tengo que pasar en el entero. Vamos a hacer un clean dummy de esto y lo vamos a ejecutar. Entonces, si se dan cuenta, tomando referencia a los números del código ASCII, el 65 vendría a ser la letra A mayúscula. Y eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que muchos de nosotros somos flojos y nosotros no nos vamos a basar en los números, sino simplemente nos vamos a basar en, en lo que nos está facilitando, ¿no? Ahora bien, una vez agregando el archivo, ¿sí? Ahora sí que sería la barra de menú con la opción de menú, perdón, con el menú, vamos a agregar otro más. En este caso, vamos a agregar otro Gmenú, que le vamos a llamar edición. Igual a new Gmenú. Y a le vamos a llamar edición. ¿Okay? Entonces, edición punto set mnemonic, y le vamos a pasar dale. Y para que no siempre sea la letra inicial, sino puede ser otro tipo de letras, ¿no? Ahora bien, vamos a añadirlo. Edición. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a agregarle una tecla aceleradora, ¿sí? En este caso, vamos a decirle Gmenú item. En este caso sería abrir. Va a ser igual a new Gmenú item. Y vamos a decirle que sea abrir. Ahora, para agregar la parte de la tecla aceleradora, nosotros vamos a agregar una clase que se llama keystroke. En este caso, keystroke, vamos a llamarlo tecla. Va a ser igual a qué. Ahora, dentro de keystroke hay un método estático, keystroke, que se llama getKeystroke, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de este método? Lo que vamos a hacer dentro de este método es que vamos a añadirle el punto de referencia que les había yo comentado aquí, que sería el carácter, ¿sí? Que nosotros queremos darle a abrir, y el modificador. Entonces vamos a tomar un objeto anónimo que se va a llamar, que es el objeto character, ¿sí? Y dentro de vamos a añadir un carácter. En este caso vamos a abrir el carácter, en este caso sería el carácter A, seguido del input event. Y el input event sería, por ejemplo, el alt, ¿no? El alt mask. Ahí está. Y la tecla aceleradora se la vamos a asociar al objeto que acabamos de crear. Entonces, aquí nos menciona que ahora, ese menú, o no, esa opción de menú se la tenemos que agregar a lo que es el archivo. Entonces le decimos archivo.add y le decimos abrir. Ahora,
Vamos a decirle que al archivo .add vamos a agregarle un objeto anónimo también, new gMenuItem, y le decimos aquí le vamos a decir salir, y aquí vamos a agregar un entonces vamos a compilar nuestro proyecto y lo vamos a correr. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el archivo. Si se dan cuenta, aquí tenemos el abrir, tenemos el cerrar, ¿no? Y tenemos el salir, que es la parte del separador que acabamos de hacer. Y aquí está la parte de la tecla aceleradora, que le estamos diciendo que sería un Alt A, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Así es, así es. Dentro del texto, nosotros podemos subrayar la letra, solamente sería una letra, ¿sí? De la letra que está dentro de ese texto. Si se dieron cuenta, no nada más me guié en la letra inicial, sino nos guiamos también en algunas de las letras que tenemos dentro de nuestra palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a qué archivo, ¿sí? O en la parte de edición, vamos a agregarle un apartado más, ¿sí? Ahora que agregamos las teclas aceleradoras, que ya sabemos cómo se crean las teclas aceleradoras. Vamos a generar otro gMenuItem. En este caso el gMenuItem sería copiar. Sería igual a new gMenuItem. Aquí sería ahora, yo aquí en mi carpetita tengo preparada una imagen, ¿no? Que esta imagen pues vendría a ser del icono de copiar. Si se dieron cuenta, la imagen no es grande, o sea, ya es una imagen definida por un tamaño en específico, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, esta imagen, como se los dije hace un momento, nosotros debemos de generar un paquete, ¿sí? Que este paquete yo lo voy a llamar, por ejemplo, imágenes, ¿sí? Y dentro de imágenes, pues agregar la imagen, ¿no? Esa imagen es de 24 por 24, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa imagen? ¿Y cómo la vamos a mandar a llamar? Bien, este es otro punto muy interesante. Voy a generar una ruta, que en este caso sería string P. String P va a ser igual. Y me voy a llevar una ruta relativa, que en este caso vendría a ser la carpeta imágenes. Y el archivo se llama copy-icon.php.
PNG. Ahora bien, para yo poder agregar ese icono a esa opción de menú, ¿sí? Voy a ya hacer uso de la clase ImageIcon. Y aquí le voy a decir, copy. Entonces, aquí le voy a decir igual a new ImageIcon. Y aquí voy a agregar la ruta del archivo P. ¿Sí? Ahora bien, fíjense este punto muy interesante. Voy a decirle que copiar punto setIcon copy. Y edición punto add voy a ejecutarlo y vamos a meternos a la edición, pero hay un problema, no se muestra el icono, ¿sí? Aquí es uno de los tantos fallos que vamos a estar viendo a lo largo de este proyecto, ¿sí? ¿Cuál es uno de esos fallos? ¿Sí? Uno, el image copy está esperando una localización, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa localización? Bueno, la localización es de dónde se encuentra la imagen, ¿sí? Pero no es en específico donde, por ejemplo, si hablo paneles, si abro dist, no es cierto, aquí no es SLSLC y la carpeta de imágenes, no es esta ruta, sino lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle la ruta que nos devuelve build dentro de clases y traernos la carpeta de imágenes junto con la imagen. Es la que nosotros vamos a jalar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien. Dentro de ImageIcon vamos a decirle que como esto es una barra de menú, nos puede generar un método llamada getClass, ¿sí? getClass punto y resource. Y ahí pasarle esa ruta. Entonces, fíjense cómo es que funciona, para que más o menos tengan esa idea. Voy a copiarlo. Voy a darle un south aquí. Voy a correrlo. Entonces, fíjense aquí que la ruta absoluta vendría a ser esta de aquí, que dice C, users, mine, todo lo demás, pero dense cuenta que cuando se mete a la carpeta 05 paneles, va buscando la carpeta build, y dentro de la carpeta build va buscando la carpeta clases, la carpeta imágenes, hasta encontrar el archivo copyicon.png, ¿sí? Eso es lo que busca, ¿sí? Y si yo abro esto aquí, entonces aquí sí que me va a mostrar la parte del, del icono, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia?
Bien, ¿por qué les comento de que aquí va a haber un error? Y esto se les va a quedar de tarea a ustedes, si es que lo quieren hacer. Yo me voy a meter a mi carpeta, que es donde se encuentran los proyectos, ¿sí? En este caso, me ingresa la parte de 05 paneles. Aquí está la carpeta build y aquí está la mayoría de clases. Ahora, yo necesito irme a la carpeta dist y yo dentro de dist jalarme esa parte del jar que me generó. Entonces aquí le voy a decir Java jar 05 paneles. Y ya está. En este caso, aquí no generó ningún error. Sí. Pero ¿por qué les mencionaba esta parte del error? Bueno, ya empezamos con lo que nos muestra aquí. Oye, estás jalando esta ruta absoluta porque quieres encontrar la carpeta imágenes y el archivo copy icon. Y si se dan cuenta, aquí hay un signo de admiración, que es de que dentro del 05 paneles, ¿sí? Que es dentro del punto jar, estás trayendo, o estás jalando la carpeta de imágenes para jalar el archivo. Ahorita no es un gran problema, ¿sí? Ahorita no es un gran problema. El problema va a ser más adelante, ¿sí? Cuando nosotros jalemos archivos o que leamos archivos de texto e intentemos leer el jar con los archivos que se están leyendo. Ahí es donde va a haber un problemón grande. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, el jar no es igual a lo que nos está mostrando NetBeans. O sea, NetBeans está jalando lo que nosotros queremos ver, que es a veces el pleito que nosotros tenemos cuando nosotros estamos editando, cuando nosotros vemos del asistente de NetBeans una ventana que se nos hace bonito, pero a la hora de compilarlo es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, yo a ustedes les dejo de tarea, ¿sí? Que dentro de la barra con imágenes, ¿sí? Aquí en la parte de la edición, le agreguen el copiar, cortar y pegar, con un icono de su preferencia. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, nadie de aquí tiene dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? Bien. No, no se puede. No se pueden invocar dos numéricos. Sí, fue una duda que también tuve en su momento, pero pues igual lo vamos a hacer. En este caso sería la R. Lo vamos a ejecutar. Y si se dieron cuenta, no tomó la siguiente letra, que es la R. Recuerden que en programación todo es secuencial. Y si ustedes, por ejemplo, hacen una modificación, si por ejemplo hacen una variable y dentro de esa variable ustedes a la variable A le agregan 5, pero después a la variable B, a la variable A le agregan 6, ¿cuál creen ustedes que será el valor que el compilador va a tomar? O su programa va a tomar. O que si ustedes, por ejemplo, hacen esto, ¿no? Un entero A va a ser igual a 5.
Ya luego, le ponen 6. ¿Qué creen ustedes que me va a regresar? Exactamente, me va a regresar un 6. Entonces es lo mismo aquí. Como dice, oye, yo solamente puedo agregar un mnemónico, pero estás agregando 2, estás agregando 3. Entonces va a agregar el siguiente mnemónico, ¿sí? Que en este caso vendría a ser R. No va a agregar la A. Así es. Entonces se les deja de tarea a ustedes que agreguen un icono, ¿no? Para cortar y para pegar. ¿Ok? Ahora bien, vamos a generar una clase más antes de retirarnos. Vamos a generar una clase más y esta clase se va a llamar panel mezclado. Página confiable para descargar el Swing. Swing viene dentro del JDK. Swing ya viene integrado en Java, ¿sí? Tanto AWT como Swing, ¿sí? Ya vienen dentro del JDK. De hecho, el JDK de Java, ¿sí? Que nosotros tenemos es una versión estándar. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenemos como que lo más importante. Si nosotros queremos tener una versión empresarial, entonces ya no es la parte estándar, sino es el Java EE. No recuerdo cómo se llama bien, pero tiene más opciones. Ustedes por aparte, si se quieren meter al entorno en tercera dimensión, ¿sí? A ver cómo es que funciona, cuando generan un cubo, cuando generan dos, o cuando esto y el otro, ¿sí? Hay un JAR o una API que les da la misma página, donde ustedes pueden descargar el JDK de Java en tercera dimensión. Aquí hay un punto importante, por eso es que les hice mención en un inicio de aprender matemáticas. Yo sé que a veces nosotros tenemos ese punto de que para ser programador no necesariamente debes de saber matemáticas. Claro que no, esa es una idea muy errónea, muy tonta, muy absurda. Sí deben de aprender matemáticas porque uno nunca sabe más adelante cuando ustedes tengan a un cliente y ese cliente les diga, oye, necesito que me hagan una calculadora, pero esa calculadora tenga funciones trigonométricas, tenga funciones lineales, ¿no? Que tenga uso de apartados como, no sé, apartados de álgebra lineal o qué sé yo, o que venga un ingeniero civil y les digan, oigan, yo quiero una aplicación que sea en tercera dimensión, pero que me ayude a elaborar maquetas. En esa parte de las maquetas, pues usan prácticamente el apartado de los tamaños, cómo pueden hacer esto, cómo pueden hacer aquello, ¿no? O sea, hacen todo ese tipo de cosas. Y aquí es el punto en el que voy. Cuando nosotros nos metamos al tema del contexto gráfico, que espero, nos metamos mañana, ¿sí? Vamos a ver matemáticas, ¿sí? Vamos a ver matemáticas. Hubo una imagen, a ver si ahorita se los paso. Ahorita se los muestro. Capturas, capturas, capturas. Aquí está.
Aquí está la imagen. No sé si la alcancen a ver. Pero esto es un círculo. Y si se dieron cuenta, dentro de este círculo hay unas líneas. ¿Sí? Son líneas que se llama, bueno, es el uso de Drawline. Esto es dentro de AWT. Pero lo que nosotros queremos hacer es que, por ejemplo, dentro de este círculo, ¿no? A partir de que se generen líneas, nosotros queremos generar puntos dentro de cada línea que se nos genera, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Que para yo poder crear esto, nosotros debemos saber cuál es el ángulo que nos genera cada triángulo o cada rebanada de cada pastel. Y, por ejemplo, para saber esto antes necesitamos saber el radio de nuestro círculo, ¿sí? Y saber un poco de funciones trigonométricas, ¿no? Si ya identificamos el ángulo, entonces sabemos que para sacar el coseno A debemos saber que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el seno de A, ¿no? Que es el cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa, y la tangente A del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, es prácticamente hacer una regla de 3, ¿no? Lo que pasa multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y esta parte de aquí, ¿no? De la parte de la hipotenusa, que sabemos que la hipotenusa va a ser igual al radio, y sabemos que para sacar el coseno de A, o saber A, debemos de saber que son 45 grados, ¿no? En función de las radianes, pero necesitamos saber cuánto es el valor del cateto adyacente, y hacer un buen de cosas. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a programar cuando lleguemos a ese punto del contexto gráfico y tengamos que hacer ese mundo de cosas, ¿sí? Que pues prácticamente pues no es mucho, ¿no? También, vamos a hacer una tarea para ese entonces, o a lo mejor la hagamos entre todos, que tiene que ver con el uso de la física. Que tiene que ver con el uso de la física. Sí, solo déjenme me acuerdo bien cuál es esa tarea. Es el uso de fuerzas concurrentes. Y esas fuerzas concurrentes tienen que meterlas en un archivo de texto y a raíz de ese archivo de texto ustedes tienen que graficarlas. También vamos a hacer mucho ese punto de generar gráficas de pastel o las famosas gráficas de barra, ¿sí? Entonces, hay un montón de opciones. Lo único que nos queda a nosotros pues simplemente es estudiar. ¿Sí? Entonces, el día de mañana vamos a terminar ese punto del panel mezclado, ¿sí? Para ya podernos meter al punto del contexto gráfico. Antes de que se me olvide, mañana sí vamos a tener las 2 horas. Entonces, quiero apurarme porque quiero dedicarle 1 hora en específico a lo que es el contexto gráfico, meterme un poco de teoría. Y también, ver el punto de los look and feels. No sé si alguna vez han escuchado ese punto de los look and feels, que el punto de los look and feels es ese punto del ambiente que tú le estás dando a tu programa, ¿sí? Entonces eso es prácticamente todo lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces nos veremos el día de mañana. El día de mañana, pues es a las 2 de la tarde, zona México, ¿no? Que estoy haciendo, quedo pendiente de terminarlo mañana con ustedes y lo que hagamos presente. ¿Sale? Entonces, muchas gracias y que tengan un bonito día. Pásenlo bien.